Vamos a ver hoy el día de hoy el tema de combinación de funciones. ¿Ustedes qué entienden por combinar funciones, jóvenes? ¿Qué entienden por combinar funciones? ¿Qué significará combinar funciones? A ver, alguien, ¿qué será combinar funciones? ¿Qué será combinar una función? eh, Mezclar o emplear dos tipos o clases de funciones. Ya, como cuando ustedes combinan leche con café, ¿qué obtienen? Chocolatada. Leche chocolatada o café con leche, ¿no ven? Entonces, algo similar ocurre con las funciones, pero ¿la leche chocolatada es leche o es café? ¿O es otra cosa? Perdón, ¿el café con leche es leche o es café o es distinto a esas dos primeras que teníamos? Jóvenes, imaginen que tienen una jarra de leche, una jarra de café, las mezclan y van a encontrar café con leche. El café con Son leche, los leche mismos ingredientes y no están en una combinación. están mezclados, ¿no? Pero nos han dado otra cosa, ya no es solo leche, no es solo café, ahora es café con leche. Entonces, la combinación de funciones hace eso. Toma dos o más funciones y las une, y al hacer esa unión se obtiene una nueva función que no es ninguna de las primeras funciones que teníamos. ¿Ya? Y hay dos formas de combinar funciones, de agarrar dos o más funciones y obtener una nueva. Una de las formas de combinar funciones es a través de las operaciones entre funciones. Y la otra forma es a través de la composición de funciones, es decir, vamos a hacer una función de otra función. ¿Ya? Les voy a explicar a continuación cómo se hace todo eso. ¿Listo? Ah, sí. Ya. Entonces, vayan copiándose. La definición de la combinación de funciones es justamente tomar dos o más funciones para obtener una nueva función. ¿Ya? Les mencionaba las formas de combinar funciones. Una es a través de las operaciones básicas entre funciones, sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las operaciones básicas entre funciones. La segunda forma de combinar funciones es mediante la composición de funciones. Vayan copiando hasta ahí, por favor. Y vean que aquí hay un espacio. Las operaciones básicas entre funciones son estas, la de sumar, restar, multiplicar, dividir. Y aquí dice, la suma de las funciones f de g cuando ambas dependen de la variable independiente x es igual a, copiamos todo lo que es la función f de x, más copiamos todo lo que es la función g de x, y ahí está la suma de las funciones f más g de x. Acá, la resta de la función f menos la función g, y ambas dependen de la variable independiente x, es igual a, copiamos todo lo que es la función f de x menos copiamos todo lo que es la función g de x. Para la multiplicación de funciones, de dos funciones que dependen de x, escribimos toda la primera función por toda la segunda función. Para la división de dos funciones que dependen de la variable independiente x, copiamos en el numerador la función del numerador y en el denominador copiamos la función del denominador. Va a existir la división siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Aquí está la condición. ¿Ya? Entonces vayan copiándose con estas notaciones. F más g entre paréntesis de x es la suma de la función
f de x más g de x. Y aquí lo leemos. F más g, entre paréntesis, f más g de, el paréntesis chiquito, de x es igual a la función f de x más la función g de x. Vayan copiando, jóvenes, y vamos a ir viendo algunos ejemplos y la forma de resolver estas operaciones. ¿Ya? Ya, vamos a ver entonces un ejemplo de combinación de funciones. Imagínense que tenemos estas dos funciones. Vayan copiándosela. F de x igual a 3x menos 7 y la función g de x igual a 4x al cuadrado menos 4. Vayan copiándosela para que realicemos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, la suma de funciones de esta función f de x más g, que también depende de la variable independiente x, va a ser igual a copiamos todo lo que es la función f de x más copiamos todo lo que es la función g de x. Miren, aquí arriba, la función f de x es igual a 3x menos 7. Esta parte de azul es la función f de x. Esto es y, es f de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual y? A todo esto, a 3x menos 7. ¿A qué es igual f de x? A 3x menos 7. ¿A qué es igual g de x? A 4x al cuadrado menos 4. Entonces, cuando yo les digo la función f de f más g de x es igual a copiar todo lo que es f de x, copiamos todo lo que está al otro lado del igual de f de x. Entonces, en lugar de f de x vamos a colocar esto que está de azul. Más. En lugar de g de x, copiamos todo lo que está azul de acá. ¿Han entendido eso, jóvenes? ¿Han entendido, jóvenes? Miren cómo se tendría que hacer. Miren, f más g de x. Dice, copiamos todo lo que es f de x, 3x menos 7. Aquí está. Más, ¿no es cierto? En lugar de g de x, copio 4x al cuadrado menos 4. Aquí está, 4x al cuadrado menos 4. Entonces ya he hecho la primera parte de la suma de funciones f más g, que ambas dependen de x. Esta es la formulita. F más g de x significa copie todo lo que es f de x más copiar todo lo que es g de x. He copiado todo lo que es f de x, miren acá. Todo lo que es f de x, ahí está. Y lo he copiado acá. Después, todo lo que es g de x, es eso. Y lo he copiado acá. Separados por un signo de suma. 3x menos 7 es f de x. Más, después copio todo lo que es g de x. Todo lo copio. ¿Ya? Pero ahí no termina la operación. Lo siguiente que hay que hacer es reducir términos semejantes y ordenar en forma descendente la función. Miren. Entonces, 3x, no. El término con mayor grado es este. 4x al cuadrado. Ese lo ponemos primero. ¿No hay ningún otro que tenga x al cuadrado? No. Luego vemos 3x. Lo ponemos ahí con su signo. Después, ¿no hay ningún término semejante para reducir términos? No. Finalmente, menos 7 con menos 4, ambos tienen el mismo signo, así que el resultado es negativo. Y sumamos 4 más 7, 11. Entonces, este es el resultado de sumar la función f más g de x. Veamos. La función combinada mediante la suma de f más g de x es 4x al cuadrado más 3x menos 11. Esta es exactamente igual que f de x, jóvenes. Jóvenes, la función f más g de x es igual a f de x. Hola, ¿están ahí? No, No. A ver, la función f más g de x es igual que g de x. No, listo. No es. No. ¿Ya? Entonces, hemos logrado obtener una nueva función a través de la operación de suma de las funciones f de x más g de x. ¿Está entendido cómo se hace la suma? sí, Inge. Ya. Sí.
Entonces aquí está el resultado. F más G de X es igual a 4X al cuadrado más 3X menos 11. Entonces lo que hacemos es ordenar y reducimos términos semejantes si es necesario. Los únicos términos semejantes que hemos reducido fue el menos 7 con el menos 4 y nos dio menos 11. ¿Listo? La suma goza de la propiedad conmutativa. ¿Qué significa? F más G de X es lo mismo que G más F de X. ¿Listo? A ver, ustedes verifiquen, háganme aquí la suma de G más F de X. Tendrían que colocar primero G de X, el símbolo más, y después la función F de X. Verifiquen haciendo la suma de esas dos funciones, por favor, y veamos si les sale exactamente este mismo resultado. ¿Ya? O la resta de funciones. La resta de funciones f menos g de x nos dice, colocan la primera función, el minuendo, tal como está. Luego colocan el signo menos. Y entre paréntesis colocan todo lo que es la otra función. Ya es importante esto, el signo menos y entre paréntesis todo lo que es la otra función. ¿Ya? Miren acá, f de x la copié, 3x menos 7, aquí está. Después, el signo menos y un paréntesis. Y dentro del paréntesis, todo lo que es la siguiente función, la del sustraendo, g de x. ¿Ya? 4x al cuadrado menos 4. Ahora, tenemos que reducir términos semejantes y ordenar en forma descendente. Pero aquí hay un signo menos que le afecta al paréntesis. No podemos ordenar el 4x al cuadrado hasta que no rompamos el paréntesis, que es como unas paredes que no le dejan salir, ¿ya? Y para romper las paredes o para abrir la puerta y que puedan salir, aquí está la llave. Dice, el signo negativo le tiene que cambiar el signo a cada término que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces escribimos aquí en la línea de abajo, f menos g de x es igual a 3x menos 7. Eso lo vamos a copiar normal, tal como está. Y cambiamos el signo a cada uno de estos para que desaparezca el signo. Es como distribuir. Menos por 4x al cuadrado lo vuelve menos 4x. Menos por menos 4 lo vuelve más 4. Y queda de esta forma. La primera parte no hemos tocado, la hemos copiado tal como está. El signo lo hemos distribuido con cada término que está dentro del paréntesis. Es decir, este negativo que está fuera del paréntesis le cambia el signo a cada término que está dentro del paréntesis. Y así quedó. Lo siguiente que tenemos que hacer es ordenar en forma descendente. Primero el menos 4x al cuadrado, ahí está. Luego más este 3x y está. Y menos 7 más 4 ahora nos da menos 3. Ese resultado es menos 4x al cuadrado más 3x menos 3. Ese es el resultado de la resta de f menos g de x. Si sale con signo negativo el primer término, déjenlo así, quiere ser negativo. Hay que respetar su decisión. ¿Ya? Lo dejamos así. No vayan a decir multiplicar por menos 1. Si ustedes multiplican por menos 1 a todo esto, tienen que multiplicar también a esto. Ya saben, si es menos 1 por f lo vuelve menos f. Menos 1 por menos g lo vuelve más g. Y sería g menos f de x, sería al revés. Más 4x al cuadrado menos 3x más 3. Por eso no lo toquen. Si les salió negativo el primero, lo dejan con negativo. ¿Ya? ¿Han entendido, jóvenes, cómo se hace la resta? Escriben todo lo que es la función del minuendo, 3x menos 7, que era f de x. Menos, y entre paréntesis, la función del sustraendo. En este caso, g de x, que es 4x al cuadrado, menos 4. Y ya está. Después, el signo negativo para romper el paréntesis tiene que cambiarle el signo a cada término que está dentro del paréntesis. A cada término, no solo al primero. A cada término le cambia el signo. Y después recién reducimos términos semejantes y ordenamos en forma descendente. ¿Ya? Terminen de copiar este ejemplo y ahora hay que saber que la resta no tiene propiedad conmutativa.
Es decir, f menos g de x no es lo mismo que g menos f de x. A ver, por favor. Entonces, quiero que ustedes hagan, después de copiar, quiero que hagan g menos f de x. ¿Ya? ¿Qué es igual? Escriben g de x menos, entre paréntesis, f. ¿Ya? Este paréntesis es la clave. El menos y el paréntesis. El menos le va a cambiar el signo a cada término que está dentro del paréntesis y que forma parte de f de x. Van a ver que el resultado de este g menos f, que está al revés, va a tener lo mismo, solo que con signo cambiado cada término. Van a ver eso. ¿Listo? Entonces les doy 2 minutitos, terminen de copiar este ejemplo de la resta y luego hagan esta g menos f de x. ¿Ya, jóvenes? Vayan haciendo, por favor. Les voy a dar para este 3 minutos.
Y que a mí me sale con signo positivo. El primer término y el tercero. Ya, a ver, lo vamos a ver. Positivo el primero y el tercero y el del medio negativo, ¿verdad? Sí. Ya, está bien. Así está bien.